Hola, bienvenidos. En este tutorial vamos a explicar un poco el funcionamiento de Microsoft Word, las cosas más básicas y algunas cosas un poco más avanzadas, para que si tenéis que hacer un documento, pues este documento pues salga a la perfección. Hay mucha gente que, por ejemplo, a la hora de hacer un documento largo, pues no tiene en cuenta cosas como que hay que hacer un resumen o un índice, y este índice o este resumen no lo hace de manera automatizada. Y esto es muy importante, por ejemplo, en documentos como tesis, porque si tenemos un documento de 80 a 100 hojas y tenemos que hacer un índice del mismo, si este índice no está hecho de manera automática, cada vez que hagamos algún pequeño cambio tendremos que ir cambiando las páginas en el índice manualmente a partir del cambio que hemos hecho, y es una cosa muy incómoda porque tenemos que ir mirando continuamente dónde está cada cosa y cambiando la numeración, y nos puede llevar mucho tiempo cuando todo esto se puede hacer de manera automática. Además, también veremos cómo crear citas y cómo crear otro tipo de cosas que os pueden ayudar a hacer un documento más presentable y más vistoso, pues lo cual ayudará a que ese documento cause mejor impresión a la persona que lo va a leer o que lo va a tener que modificar. Vamos a empezar abriendo Microsoft Word, que lo abriréis yendo al menú inicio y haciendo clic en Word, buscándolo bien en todos los programas Microsoft Office Word, y nos aparecerá la pantalla de inicio del programa, que es esta. Deciros que este tutorial sirve para Microsoft Word 2007, 2010 o 2013. Si tenéis una versión anterior os puede servir también, aunque algunas cosas cambian y puede que no sea todo lo comprensible que debería de ser. Bueno, en principio nos aparecen las plantillas por defecto. En estas plantillas que nos aparecen por defecto nos aparecen diferentes diseños para iniciar nuestro documento. En nuestro caso vamos a hacer clic en documento en blanco. Si tenéis configurado vuestro Word para que no os aparezcan las plantillas por defecto, entonces no hagáis nada, porque ya os aparecerá por defecto el documento en blanco, sino hacer clic en documento en blanco como he hecho yo. Bueno, en principio vamos a empezar repasando un poco las cosas básicas de Word, que ya las sabéis todos, pero bueno, nunca viene mal repasarlas por si alguien no las sabe o ha empezado a utilizar el programa ahora mismo. Vamos a poner una frase y vamos a aplicar diferentes estilos de texto, que ya los conocéis todos, no nos va a llevar más de un minuto. Vamos a poner Internet no pesa nada, y en este caso, para recordar un poco los botones, vamos a ir seleccionando. Este botón aumenta el texto, aumentar texto, este botón disminuye el texto, este desplegable cambia el tamaño del texto de forma numérica. Aquí tenemos el tipo de fuente, y luego tenemos negrita, cursiva, subrayado, tachado, subíndice, superíndice, y aquí tenemos color de texto, subrayado y estilos de texto. Podemos aplicar los recuerdos solamente el elemento a la selección. Por ejemplo, esto lo vamos a poner de color verde, esto vamos a poner en negrita, esto de aquí lo ponemos subrayado, y esto de aquí lo vamos a poner en un estilo de texto, por ejemplo en este. De manera que, de repaso rápido para la gente que se está iniciando en el programa y todavía no sabe estas cosas, que será muy poca gente, pues ya no sirve. Otra cosa es centrar, alinear a la derecha y justificar, que justificar significa que esté alineado pues a los dos márgenes cuando el texto ocupe lo necesario. Bien, luego por último tenemos las viñetas, que llaman ellos, y la numeración, que podemos elegir en la flecha el tipo de numeración, el tipo de viñeta que queremos. Bien, una vez dicho esto, voy a borrar todo para poder iniciar pues nuestro documento que vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a empezar en el menú insertar. Vamos a insertar una portada, que siempre le da muy buena presencia a un documento. En este caso podemos insertar una que nos guste o buscar portadas en office.com. En mi caso pues voy a poner una portada que venga por defecto, por ejemplo esta portada negra, y lo único que tenemos que hacer es rellenar los datos. Vamos a poner el título del documento, si queréis os recuerdo que podéis utilizar los controles de texto para dejarlo todo en una línea, o como queráis ajustarlo al tamaño, y como subtítulo vamos a poner una breve descripción sobre lo que trata este vídeo. Bien, aquí abajo tenemos nombre de la empresa y dirección de la compañía. En mi caso pues los voy a borrar. Y ahora automáticamente nos ha metido un salto de línea para que empecemos en la página siguiente. Es importante también saber lo que son los saltos de línea y los saltos de página, porque mucha gente, cuando acaba una página y quiere continuar en la siguiente, lo que hace es dar la intro hasta que está en la siguiente. Esto no es nada bueno, porque si tienes que añadir cosas se te va a descolocar. Entonces os voy a explicar un poco cómo es.
Entonces lo único que voy a hacer ahora es generar texto aleatorio. Vamos a generar un poco de texto para que veáis cómo hay que hacerlo realmente. Aquí tenemos un poco de texto que se ha generado de manera automática. Entonces ahora, si quisiéramos pasar de página, lo que no tenemos que hacer, esto no lo tenemos que hacer, es darle a intro, un poco más, hasta que estamos en la página siguiente. Eso es lo que no tenemos que hacer, porque mirad lo que pasa. Si yo ahora aquí pongo texto, otra vez, que ha salido y está bien colocado, pero en cambio si yo ahora aquí añado más texto, vamos a añadir por ejemplo un poco más de texto, entonces ¿qué ha pasado? Que esta otra página, como veis, se me ha descolocado y queda todo este espacio en blanco. Esto, si es un documento rápido, pues no pasa nada, pero si en un documento de 90 a 100 hojas hacemos esto, se nos descoloca todo el documento, y si lo hacemos muchas veces se nos descoloca todavía más, con lo cual esto es una cosa que no hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos correctamente? Pues muy sencillo, vamos a borrar todo hasta aquí, tal y como lo teníamos, y vamos a hacerlo de manera correcta. La manera correcta es darle a insertar salto de página, como vemos aquí, y vemos que automáticamente pasa a la siguiente página, de manera que yo ahora aquí meto texto, y si yo añado texto aquí, como voy a añadir, entonces este texto no se me ha descolocado. ¿Por qué? Porque en realidad aquí hay un salto de página que podemos ver haciendo clic en este botón para mostrar todo. ¿Veis? Hay un salto de página, y ese salto de página me indica que continúa en la página siguiente. Con lo cual, recordad que nunca hay que darle a intro, porque es una práctica muy mala. Y lo mismo para todo lo demás. Es importante que os acostumbréis a usar los saltos. También aquí está el salto de página, que es el que hemos estado viendo, y en la pestaña diseño de página, en saltos, tenemos todos los tipos de saltos. Salto de página, salto de columna, para pasar a la columna siguiente en caso de que tengáis columna, ajuste de texto, página siguiente, continua, página par y página impar. Estos saltos todos utilizarlos porque son necesarios para hacer un documento y que luego sea editable, y que la edición de un documento no sea costosa, porque seguro que a muchos os ha pasado a tener hecho un documento y luego a la hora de editarlo tener que hacer una gran edición. Os ocurren cosas, os ocurren lagunas de formato que luego tenéis que tiraros mucho tiempo corrigiéndoos. Bien, ahora vamos a aprender cómo hacer un documento ordenado y que el índice lo fabrica automáticamente Word. En primer lugar, para ello tenemos que aprender a manejar los estilos. Estos estilos nos proporcionan pues cosas muy buenas como el autoíndice y muchas cosas. Nosotros en principio, si este tema no nos gusta, podemos elegir el tema o cambiar el tema en la pestaña diseño. Tenemos aquí todos los temas. En mi caso, en primer lugar, voy a cambiar las fuentes por estas, por Segovia, Lact y Arial, y vosotros las podéis cambiar por las que queráis. Si no os gusta ninguna de las fuentes que os vienen por defecto, en el botón personalizar fuentes podréis elegir las vuestras propias. Yo en mi caso le voy a poner esta, que ya la tengo aquí guardada, para aplicarla. Bien, en caso de los colores podéis ponerle nuevamente el color que queráis. En mi caso vamos a poner por ejemplo amarillo, que es unos colores que resaltan mucho y quedan bien, espero. Vale, entonces aquí tenemos los temas por defecto. En mi caso, pues un tema que uso a veces es el tema, a ver dónde está, porque no me lo sé de memoria evidentemente. Esto lo hacemos muy sencillo. Vamos a poner un título y vamos a ver cómo queda según cambian los diseños. Vemos cómo va quedando y elegimos pues el que más nos guste, con títulos, subtítulos y todo. También tenemos la opción abajo, buscar temas, por si queremos buscar temas en línea o no en nuestro ordenador. Y también tenemos la opción de guardar el tema actual por si lo hemos editado. Ahora mismo aprenderemos a editarlo. En nuestro caso, de momento, no voy a poner ningún tema. Voy a cambiar otros los colores. Por ejemplo, vamos a ver uno que pueda quedar bien. Vale, pues vamos a poner el tema Office, que es el que viene por defecto, y así lo vamos haciendo. Luego, si queremos cambiar, por ejemplo, el formato de los títulos, vamos a hacer clic con botón derecho y presionar sobre modificar. Nos aparece esta pestaña que nos indica
las modificaciones que le estamos haciendo, y todas las haremos a partir de esta pestaña, y vamos a poner, por ejemplo, más tamaño de letra a un 22 el título, y podemos añadirle todo el formato que queramos. En mi caso pues le voy a añadir un borde en el lado izquierdo para que se sepa que es el título, y vemos cómo aparece el borde. Además le podemos agregar muchas otras cosas que queramos, podemos poner un cuadro, podemos cambiar cualquier tipo de cosa, los efectos de texto, incluso si queremos ponerle sombra, cualquier tipo de cosa. Además de todo ello, pues podemos darle el estilo que nosotros queramos, como por ejemplo ponerle un fondo o cualquier otra cosa. Por ejemplo, si queremos ponerle un fondo, en la pestaña borde, aquí en sombreado, podemos elegir un color, por ejemplo un color azul clarito, y le damos a aceptar, y vemos que ahora nuestro título tiene un fondo azul clarito. Le voy a dar a aceptar de manera que nuestro título va a quedar así. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner algo coherente en este título. Vamos a poner: esta es la sección 1 del documento. Evidentemente vosotros escribís vuestro texto, y ahora aquí vamos a crear el título 2, que nos va a ayudar a organizar. Tema 1 de la sección 1. Luego a esto le podéis dar vuestros márgenes como queráis, para que quede más o menos espaciado, haciéndolo de la misma manera. Recordar, botón derecho, modificar. Si queréis darle márgenes, en la opción párrafo tenemos la sangría, el espaciado, y le podemos poner, por ejemplo, un espaciado de 12 puntos con el anterior y con el posterior, de manera que queda espaciado. Vamos a hacer lo mismo con el título 2, en párrafo. Vamos a darle en este caso un margen menor, ya que es un subtítulo. Vamos a ponerle 4 y 4 puntos, de manera que quedaría así. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer esto para todo el documento, de tal manera que voy a seguir haciéndolo, y mientras yo lo hago, cuando veáis todo ello, pues el documento ya estará más o menos terminado con las cosas que se me ocurran, y podremos ver cómo hacer el autoíndice y generar este índice de manera automática, de tal manera que si hacemos una modificación, pues no tengamos que generar el índice automáticamente. Bueno, ahora como podéis ver ya he completado el documento, de tal manera que tenemos la portada, que ya la hemos visto, y ahora ya tenemos lo que es el árbol del documento. En este caso, pues tenemos la sección 1, vosotros evidentemente pondréis el nombre que tengáis que poner, el tema 1 y el texto, automático todo. El tema 2, el tema 3 y luego aquí pequeños elementos. Y más abajo tenemos un salto de línea, como hemos visto antes, salto de página, perdón, y la sección 2, el tema 1 de la sección 2 y el subtema 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora una vez que tenemos el documento bien definido con esta vista, lo que vamos a hacer es crear automáticamente un índice. ¿Cómo hacemos esto? Pues de manera muy sencilla. En primer lugar, si le damos a la pestaña vista y al botón esquema, vamos a poder ver el esquema del documento y así hacernos una idea de cómo se va a crear el índice. De momento voy a cerrar la vista esquema, pero no se os olvide de que a veces os pueden ser útiles esta vista pues para saber cómo va organizado vuestro documento. Y en este caso también lo que vamos a hacer es en referencias, para crear nuestro índice, tabla de contenido, le vamos a poner tabla automática 1 y ya tenemos nuestro índice hecho de manera automática. En este caso, para que el índice quede separado de la página, vamos a insertar a diseño de página, como hemos visto, y en saltos vamos a establecer el salto a página par, de tal manera que si el índice se hiciera muy largo, siempre las hojas de índice irían de 2 en 2 y esto pasaría a la página siguiente. Bien, este es el índice, como hemos visto, y el índice se actualiza automáticamente cada vez que hagamos un cambio. Vamos a hacer pequeñas inserciones en el documento y vamos a ver cómo el índice se actualiza automáticamente. Por ejemplo, vamos a aprender a insertar una captura de pantalla, que se hace en este botón, el menú insertar, captura, vamos a poner recorte de pantalla
y la pantalla se volverá blanca y vamos a hacer con la flecha el recorte de lo que queramos, en este caso de esta sección. Aquí la tenemos y todas las cosas que vamos a ver es cómo meter este recorte dentro del texto. Normalmente queda un espacio en blanco entre la línea antes de la imagen y la siguiente, y esto pues no gusta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En ajustar texto tenemos diferentes opciones. En este caso vamos a seleccionar estrecho y lo vamos a poner a un lado. Y vemos ya cómo automáticamente la imagen se adapta a los párrafos o a cualquier zona que pongamos. Y siempre además queda siempre alineada. Nosotros ya, además de esto, podemos ajustar la posición, si la queremos en el centro, izquierda o derecha, como la queramos. Y aparte de ajustar la posición, también podemos ajustar los márgenes. Le podemos meter más o menos espacio, esto es el tamaño, no son los márgenes. Le podemos meter más o menos espacio en los márgenes y así pues ver cómo queda. Para hacer esto lo haremos en ajustar texto, más opciones de diseño, y aquí vemos los márgenes. En mi caso pues le vamos a poner a la izquierda, por ejemplo, un poquito más, vamos a ponerle 0,7 y a la derecha también 0,7, superior 0,7 y abajo 0,7. Le damos a aceptar y vemos como los márgenes han aumentado, quizá demasiado, pero así sabéis cómo se hace y cómo queda. En mi caso pues vamos a reducirle un poco los márgenes, recordar en ajustar texto, más opciones de diseño, porque si no los márgenes son muy excesivos y no queda bien. Vamos a ponerle por ejemplo 0,3 en todos ellos y vemos cómo ya queda de otra forma. Esto, según vayáis jugando con ellos, pues veréis más o menos los efectos que provoca. Bien, aparte de eso, pues también podemos insertar otro tipo de cosas en un documento, pero las que más nos interesan, por ejemplo, son las opciones de referencia. En las opciones de referencia, por ejemplo, podemos insertar una nota al pie o insertar una cita, de tal manera que nosotros queremos insertar una nota al pie, por ejemplo, en la palabra imágenes, y presionamos a este botón. Automáticamente nos aparece el número 1 y se nos sitúa abajo para escribir una nota al pie. Y podemos escribir lo que queramos. Ahora hacemos clic en otra palabra, le damos al botón insertar nota al pie en referencias y vemos que se nos agrega. Y así continuamente durante la misma página. Cuando iniciemos una página nueva, iniciará la numeración, ya que al cambiar de página pues normalmente se reinicia la numeración. Vamos a seguir haciéndolo y vemos, no, pues en este caso estaba yo equivocado y las notas al pie se numeran de todas de forma consecutiva. Vamos a poner aquí nota al pie 4 y vemos cómo vamos agregando notas al pie. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar también una cita. Situamos el cursor donde queremos insertar una cita y ponemos agregar nueva fuente. Entonces ahora rellenamos aquí los datos bibliográficos y nos pondrá la cita. Ahora lo veremos, mejor lo vemos, que así es más sencillo. Vamos a poner un título, vamos a poner libro 1 por ejemplo, año 2005, Ciudad Madrid, editorial Publicaciones Internet, no pesa nada, y le damos a aceptar, de tal manera que nos queda aquí la referencia libro 1 2005 y así podemos ir organizando todas las referencias y todas las citas bibliográficas. Aparte de ello, de agregar el número con la cita bibliográfica, que ya no sé en qué página está, que estaba aquí, nosotros también tenemos la opción de convertir la cita en texto estático, de manera que nos salga vinculada. De todas formas, aquí tenemos el resumen de toda la bibliografía para insertarla, por ejemplo, al final del documento, de manera que en diseño de página, saltos, hacemos un salto de página y ahora mismo podemos insertar toda la bibliografía de nuestro documento, tal que así. Así, en nuestro trabajo, en nuestra tesis, quedará todo correctamente referenciado y podremos hacer las cosas de manera más fácil. Y ahora, como hemos visto, hemos cambiado muchas cosas, podemos cambiar todavía más y, por ejemplo, vamos a agregarle aquí un par de párrafos.
de mucho texto. Así está. Y como vemos, nuestro índice con los cambios que hemos hecho pues ha cambiado completamente. ¿Qué hacemos para refrescarlo? Pues es tan sencillo como darle aquí a actualizar tabla. Actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. Le voy a marcar actualizar toda la tabla, que hoy en día pues con la potencia de cálculo de los ordenadores da igual una cosa que otra. Le vamos a aceptar y vemos cómo se han actualizado automáticamente las páginas. Esta la cuenta como página 0 a partir del índice. Esto se puede cambiar, podemos iniciar la numeración donde queramos. Ahora veremos cómo podemos iniciar la numeración donde queramos. En primer lugar, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen documento es que a veces la numeración de las páginas pares e impares pues no se corresponde, y para ello solemos hacer un encabezado o un pie de página. En nuestro caso tenemos aquí las opciones. Vamos a hacer un pie de página, por ejemplo, un pie de página normal en blanco, y vemos aquí cómo funciona. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Marcar esta opción que estáis viendo en el ratón, que es páginas pares e impares diferentes, de manera que las páginas pares van a quedar así y las páginas impares vamos a alinearlo a la derecha y a introducir aquí el pie de página. Vamos a hacerlo con el número de página a final de página, tal que así, y aquí en la izquierda vamos a introducir el número de página al final de página al otro lado. Creo que esto lo estoy alineando bien. Eso, fijaros, la portada siempre en la derecha, izquierda. Entonces lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo al contrario. Vamos a modificarlo. Este va a la izquierda y este va a la derecha. Vemos que aquí se reinicia la numeración porque el índice lo cuenta como numeración. Entonces esto pues en principio lo tenemos que solucionar. Bueno, para cambiar el número de página, entonces lo que vamos a hacer es en el pie de página hacer doble clic para que sea editable y con el botón derecho hacer clic sobre el formato sobre el número de página. Hacemos clic en formato de número de página y le damos iniciar en y colocamos el número que deseemos. En este caso he puesto el 2 y le damos a aceptar. Y a partir de ahora todas las páginas se numerarán a partir del 2. Vemos cómo funciona. Y ya está hecho, ya nuestro documento está listo. Si queremos hacerle cualquier edición pues será más fácil y podremos actualizar el índice simplemente con un clic. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya ayudado a hacer un documento y os veré en futuros vídeos. Hasta luego.